Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes. Ante todo les voy a pedir disculpas por algún desperfecto técnico que podamos llegar a tener. Mi máquina tiene algunos problemas de memoria RAM, así que es probable que este audio que ustedes escuchen con la imagen y este pizarrón que he improvisado generen tanto trabajo a mi computadora que por ahí se, se agrave, es decir, que se haga patinoso la emisión de mi voz. Pero bueno, sabrán comprender las dificultades. Estamos todos tratando de adaptarnos a esta nueva modalidad. Bien, segunda clase del curso de Biblia 4. Vamos a ver que vamos a estudiar en la primera parte del año, que se refiere a las cartas del apóstol San Pablo. Bueno, las cartas de Pablo tienen una diferencia respecto al canon bíblico a la cronología real que las cartas tienen. Nosotros tenemos, el canon bíblico está ordenado de manera decreciente, es decir, las primeras cartas son las más largas. Romanos, las primeras cartas a los Corintios, por ejemplo, son cartas largas, y al final las cartas de la cautividad son cartas más breves. Por supuesto que entonces en el orden en el que aparecen en el canon bíblico no es el orden en que San Pablo las ha escrito. Nosotros vamos a estudiar las cartas de San Pablo en el orden en que él las escribió. Vamos a tratar de respetar toda la parte humana, toda la parte natural que tiene esta acción de Dios y de un agiógrafo, Dios que a través de un agiógrafo escribe el Nuevo Testamento. Las cartas que escribe San Pablo están divididas en dos viajes. San Pablo realizó 3 viajes, ¿sí? El primero es un viaje muy corto. A ver si tengo la posibilidad de mostrar un mapa. Aguárdenme un segundo, a ver si nos deja abrir esto. Vuelvo a repetir que estoy con algunos problemas de memoria. Parece que sí. Parece que no. Ahí está. Bueno, este primer viaje Pablo lo hace con Bernabé y con Juan Marcos. Juan Marcos es San Marcos, es el evangelista. Saltan primero a Chipre. De Chipre saltan al Asia Menor, al actual Turquía. Ahí van a fundar las primeras iglesias de Listra, de Derbe, de Pergue, de Iconio, de Antioquía y de Pisidia. En ese primer viaje Pablo no va a escribir ninguna carta, va a tener una desaveniencia con Juan Marcos, que se va a volver primero, cosa que después a Pablo le va a traer una discusión con Bernabé para el segundo viaje, porque Pablo no va a querer salir de vuelta con Juan Marcos por el tema de que él primero se vino antes de tiempo. Bueno, en esta primera carta en realidad mucho que digamos no nos interesará, en el sentido de que no hay carta de Pablo. Acá es el primer salto que Pablo hace a la gentilidad. Recordemos que acá, si bien hay algunas juderías dispersas producto de la diáspora, son las primeras iglesias que funda San Pablo en este Mediterráneo oriental. Bueno, nosotros vamos a tener la mayor cantidad de cartas en el segundo viaje y en el tercer viaje. Un momento. Y en el tercer viaje, ¿sí? Muy bien. En este segundo viaje vamos a tener las 2 cartas a los tesalonicenses, que son los primeros escritos que nosotros vamos a analizar. El resto del corpus paulino va a estar en su tercer viaje, por lo menos gran parte del corpus que nosotros vamos a analizar, ¿sí? En este tercer viaje vamos a tener sobre todo las grandes epístolas. Por grandes epístolas vamos a entender Gálatas, Romanos,
Primera de Corintios, eso es un 1. Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Esas son las 4 grandes epístolas: Gálatas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. A ver, ahí está. Luego, nosotros vamos a tener las cartas de la cautividad. ¿Sí? Las cartas de la cautividad son Colosenses, Filipenses y Efesios. Estas serían entonces las cartas de la cautividad. No estoy nada mal con el improvisado pizarrón, cartas de la cautividad. Muy bien. Quedó, ¿no? Más o menos ordenado está. Creo que estoy más ordenado acá que en el pizarrón en el que ustedes están habituados a verme escribiendo. Por lo menos acá hay mejor letra. Bueno, muy bien. Más o menos en este esquema es en el que nosotros nos vamos a mover para estudiar San Pablo. Hay un escrito más que no vamos a saber muy bien de qué fecha es, que es la carta a los hebreos. La carta, estoy poniendo la abreviatura bíblica: Gálatas, Romanos, Corintios, etcétera, etcétera. Así aparecen cada vez que nosotros los citamos canónicamente cualquiera de estos escritos. Bien, la carta a los hebreos vamos a ver que es un problema porque no solamente que no es directamente paulina, es decir, está escrita en realidad por otro autor, por un discípulo de Pablo que no se sabe también muy bien quién es, pero Pablo no es. Así que no se las pone dentro de los viajes. Después, cuando llega el momento de estudiar las cartas de la cautividad, vamos a ver además a qué cautividad se refiere, porque gran parte de la exégesis católica ha referido durante varios siglos una cautividad romana, pero en el siglo XIX y el siglo XX se ha discutido un poco a ver si la cautividad no era efesina o en la misma Cesarea podría haber estado Pablo preso. La mayor parte de los autores concuerdan con que la cautividad es romana. De todas maneras, a nosotros no nos va a cambiar demasiado la cuestión, porque nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir caminando por estos escritos, ¿sí? Esta materia lo que intentará es rescatar en la manera más aproximada posible la epistolaridad, la realidad epistolar de estas cartas. Es decir, vamos a tratar de escucharlas, de leerlas como si fuéramos oyentes de las cartas. Nosotros a San Pablo estamos acostumbrados a escucharlo en la liturgia, pero el origen del género literario, este género epistolar, es para que se escuche la carta entera. Ustedes recuerden que en este Mediterráneo oriental de principio de siglo, la mayor parte de la gente no sabía leer. Entonces cuando llegaba una carta del apóstol, seguramente habría un lector y toda la iglesia escucharía la carta de punta a punta, como hoy leemos un correo electrónico o como leíamos las cartas de la época que nos mandábamos cartas. Hay gente que todavía manda cartas de papel. Estas eran de papiro seguramente. Digo esto último porque una cosa es escuchar dentro del marco de la liturgia un fragmento de una epístola y otra cosa es escuchar la epístola entera. Vamos a ver que en San Pablo la cuestión de los contextos va a contribuir muy efectivamente a la exégesis de cada pasaje, de cada perícopa. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos fragmentos que nos van a sonar en el oído van a tener cierta característica o cierto perfil diferente, a pesar de que el mensaje de la palabra de Dios es el mismo. Vamos a tener cierto perfil diferente por el contexto que la acompañe. Esto yo quiero detenerme un segundito en este principio de la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que exegéticamente cualquier fragmento de la Sagrada Escritura tiene un contexto. Tiene un contexto próximo y tiene un contexto remoto. Un contexto próximo y un contexto remoto. El contexto próximo es, bueno,
si estamos analizando una perícopa, que pueden ser 4, 5, 6, 10 versículos, bueno, ese pasaje está dentro de un escrito anterior y posterior, que muchas veces ayuda a una interpretación de esa perícopa que estamos leyendo. Ese sería el entorno próximo. Ahora, hay un entorno exegético también remoto. Bueno, esa perícopa que estamos leyendo de X escrito va a tener como contexto a todo el escrito. Supónganse, si estamos en una perícopa de la carta a los romanos, pues el resto de la carta a los romanos le va a servir a esa perícopa de contexto para entender algunas cosas que a veces pueden ser discutibles. La iglesia, el magisterio de la iglesia, este magisterio bimilenario, ha tenido que, entre otras cosas, acceder a eso, ¿no? Es decir, leer cuál es el contexto donde algo se dice, porque muchas veces un pasaje sacado de contexto puede llegar a remitir a múltiples interpretaciones, y muchas veces esas múltiples interpretaciones pueden llegar a ser contradictorias entre sí, y ahí hay un problema, porque la palabra de Dios no puede contradecirse ni se contradice además. Si nosotros seguimos abriendo los anillos o los círculos concéntricos, como si fuera una especie de ondas que se van abriendo sucesivamente, tendríamos que decir que el resto del canon, el resto de la Sagrada Escritura, también sirve de contexto a un pasaje. Muchas veces, en un pasaje oscuro o confuso de alguna carta de San Pablo, en la primera que vamos a leer nos va a pasar. Desde ya se los anticipo. En la primera carta a los tesalonicenses vamos a tener un pasaje, en el capítulo 4, que leído e interpretado literalmente, tendría un error teológico e histórico. Casualmente, para poder resolver ese aparente error, la lectura de la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo escribió 2 cartas, la primera y la segunda a los tesalonicenses. Casualmente, al leer la segunda carta a los tesalonicenses referido al mismo tema, el tema es la parusía, nada menos, la proximidad o no de la parusía, nos va a ayudar a resolver la problemática. Muchas veces pasajes de los evangelios, no solamente de las cartas de Pablo, necesitan de una referencia al Antiguo Testamento para ver qué quiso decir Jesús cuando hablaba de la ley. San Pablo, sin ir más lejos, va a hablar muchas veces de la ley, sobre todo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, y va a decir cosas sumamente diversas de la ley. Va a ser uno de los problemas más difíciles de entender en el estudio de esta materia. ¿Qué idea tenía Pablo de la ley? Por momentos va a decir cosas durísimas y por momentos va a decir cosas maravillosas de la ley. Siempre que leamos a San Pablo, vamos a tener que entender el contexto histórico y circunstancial de cada carta. San Pablo le escribe a una comunidad específica, con una acción teológico-pastoral que lo tiene a él como generalmente fundador de esa comunidad. Y esa situación específica eclesiástica va a estar teñida de un montón de circunstancias de ese momento, en donde a Pablo lo vamos a encontrar muchas veces poniendo el acento en un aspecto de la doctrina, que no tiene que desbalancear la doctrina cristiana de todos los tiempos. Digo porque este es un error muy común, un error exegético muy común, de verlo a Pablo muchas veces muy afectado emocionalmente, le solía pasar, o tratando de discernir un aspecto muy singular de la aplicación concreta de la ley y del Evangelio, y por no entender el contexto con el resto de la predicación puede llegar a desbalancear
la verdad que se está revelando. Sin ir más lejos, este es el error que le ocurre nada más ni nada menos que a Martín Lutero con la carta a los romanos. Una mala exégesis por parte de Lutero de la carta a los romanos genera el error protestante de la sola fides, de la sola fe. Cuando Lutero lee aquello que San Pablo cita del profeta, el justo por la fe vivirá, y que lo único que justifica al hombre no son las obras sino la fe en Jesucristo, él cree que la fe no necesita de obras. En la misma carta a los romanos esto está equilibrado por San Pablo, pero por ejemplo el resto del canon bíblico del Nuevo Testamento da clarísimamente, muestra pasajes tan divinamente inspirados como Romanos, en donde una fe sin obras es una fe muerta, como bien va a decir la carta de Santiago, escrito que casualmente Lutero saca del canon. Bueno, después llegado el momento lo veremos, pero esto para que veamos la problemática de lo que generalmente el magisterio de la Iglesia, sobre todo en Benedicto XVI, se refiere como exégesis canónica. ¿Sí? Exégesis canónica. La exégesis canónica es, para poder interpretar un pasaje de la Sagrada Escritura hay que llamar, por decirlo de alguna manera, hay que relacionarlo con el resto de la Escritura. ¿Sí? Muchas veces, y sobre todo del lado racionalista o historicista, sobre todo a partir del siglo XVIII en adelante, se hizo una mala crítica textual de la Sagrada Escritura, diciendo que la Sagrada Escritura había errores. Bueno, hay todo un magisterio desarrollado respecto a esto, sobre todo en Pío XII, en Benedicto XV y en León XIII, de qué técnica de crítica textual hay que aplicar a esos supuestos errores, ¿no? Benedicto XVI, en la Verbum Domini, y en el texto que los otros días les traje mostrando la bibliografía, la interpretación en la Iglesia, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, ahí se habla claramente de esta exégesis canónica. Casualmente para mostrar que el contexto de cualquier pasaje entonces es próxima o remotamente toda la Sagrada Escritura. Por eso que la Sagrada Escritura, esto como profesor de Biblia lo digo, la Sagrada Escritura es un acompañamiento de toda la vida para el cristiano, y ni hablar para el profesor de teología. El profesor de teología no puede permitirse no estar en contacto diario y cotidiano profundamente con la palabra de Dios. No puede contentarse solamente con la liturgia. Así fuera misa todos los días. No puede hacer esto. ¿Por qué? Porque cada momento de la docencia y cada momento de la vida de un cristiano se limita y se ilumina con la palabra de Dios. Esto mismo que nos está tocando vivir en este convulsionadísimo año 2020, tenemos un montón de pasajes en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que parecen darnos respuestas a cosas que aparentemente no tendrían respuesta, de por qué el planeta está viviendo estos descalabros naturales con incendios forestales en continentes enteros, en selvas amazónicas enteras, y ahora con una pandemia única en la historia de la humanidad. Nunca hubo una enfermedad global, no lo hubo nunca. Bien, no puede ser que la palabra de Dios no hable de esto. O no puede quedar solamente para los teólogos o para los profesores de Sagrada Escritura. Bien, es nuestra responsabilidad como casi futuros colegas y docentes que están siendo en un cuarto año de teología, entender que la palabra de Dios es alimento de todos los días, para el alma, para la oración y sobre todo para la docencia de la ciencia sagrada. Bueno, sigamos adelante. Tengo acá un pequeño machete, así no me olvido de nada. Bueno, psicología del autor, peligros de la lectura literal y unilateral. Es un poco esto que estaba diciendo. San Pablo es un hombre que, perdón por la expresión, pero más de una vez tiene que ir a apagar el incendio. ¿Sí?
a los Gálatas, por ejemplo. En la segunda carta a los Corintios. Tiene que ser una defensa de su apostolado por la infiltración que tiene, ¿no? De pseudoapóstoles, de superapóstoles, como lo llama él. Muy bien. Bueno, hay veces que hay que contextualizar por qué está diciendo y por qué lo está diciendo de esa manera. Llegado el caso lo vamos a tener que hacer. Bien, no he tomado el tiempo desgraciadamente de este video. Bueno, no importa. Esperemos que se esté saliendo todo bien. Reconozco que yo también estoy aprendiendo esto mientras lo hago. Este es el segundo video de la materia. Bueno, vamos a la estructura de las cartas. A ver si mi pizarrón se borra automáticamente o no. Bueno, más o menos. Yo lo quería verde, pero verde no está. No importa. Déjenme ver un poquitín. Vamos a tener que cambiar la letra porque blanco sobre blanco no se va a ver, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí. Discúlpenme un segundito, ya estoy con ustedes. Bueno, ahí se ve. Bien. Perfecto. Vamos a la estructura de las cartas paulinas. Muy bien. Estructura de las cartas. Bueno, San Pablo escribe como generalmente se escribía en este Mediterráneo oriental del siglo I. Así como nosotros decimos hoy que una clase, una conferencia, una homilía, es bueno que tenga por lo menos 3 momentos claros. Hay algo en la inteligencia humana con el número 3. Los compositores de música también lo saben, los compositores literarios también lo saben, introducción, nudo y desenlace, el equilibrio pictórico de cierto arte que ha pensado mucho en la armonía de las formas y del espacio también ha recuperado el número 3. Bueno, las cartas de San Pablo no están fuera de esto. Se podría decir que hay una primera parte que es una introducción. Esta introducción suele tener la presentación por parte del apóstol, ¿no? Los destinatarios, el saludo de gracia y paz, estoy escribiendo al revés, saludo de gracia y paz, y la acción de gracias. Tampoco no me gusta esto, Vamos a ver si lo podemos ordenar un poquitito más. Esto me gustaría más acá, ahí está. Presentación, bueno, presentación. Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Sóstenes. Esa es la presentación. ¿Quiénes escriben? A los cristianos, a la iglesia de Dios que está en Galacia, a la iglesia de Dios que está en Roma, que está en Tesalónica. Esos son los destinatarios. En esta época se escribía quién escribía y a quién remitía. No se ponía en esta época ni el lugar ni la fecha. A nosotros, los que estudiamos esto, y a todos los biblistas que estudian esto, les hubiera venido muy bien que Pablo hiciera como hacemos nosotros hoy. La Plata, 25 de marzo de 2020. No, no lo hacía. Entonces hay que adivinar desde dónde escribe y más o menos en qué fecha escribe. Pero sí se sabe que es él y a quiénes les escribe. Presentación y destinatarios. Gracia y paz. Gracia y paz. Yo me olvidé de traer una Biblia, pero tengo acá mi ebook que creo que me va a salvar. Vamos a leer algunos principios. Ya estoy con ustedes, Por ejemplo, si nosotros fuéramos a alguna carta de Pablo, vamos por ejemplo a la carta a los Romanos. Romanos 1.
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol separado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras Santas. Del Hijo suyo, del nacido de la semilla de David, según la carne de Jesucristo Señor nuestro, destinado Hijo de Dios en poder conforme al Espíritu de Santidad, desde la resurrección de los muertos, por quien hemos recibido gracia y apostolado para obediencia fiel por razón de su nombre entre todos los gentiles, de los cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que os llamáis en Roma, destinatarios, amados de Dios, llamados santos, gracias a vosotros y paz. Entonces tenemos la presentación, los destinatarios y el saludo de gracia y paz. Vamos a otra, en la que sigue. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, primera de Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, santos por vocación, juntamente con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo Señor nuestro, de ellos y de nosotros. Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estoy leyendo la versión de Straubinger, de Romanos 1 y de Primera de Corintios 1. Presentación, quien escribe, destinatarios, gracia y paz. Otra cosa que hace es acción de gracias. Por ejemplo, en esta primera carta a los Corintios, versículo 4, Primera de Corintios 1, 4. Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús, por cuanto en todo habéis sido enriquecidos en Él. Siempre esta acción de gracias es a Dios por la comunidad. No da gracias a la comunidad, da gracias a Dios por la comunidad. Este esquema es típico de la introducción de todas las cartas de Pablo. En realidad tendríamos que decir de casi todas las cartas de Pablo, ¿sí? Hay una sola carta donde no va a tener acción de gracias, que es la carta a los Gálatas. Carta que vamos a ver más temprano que tarde. Ahí con la comunidad está tan pero tan enojado que omite la acción de gracias, es decir, no le da gracias a Dios por esa comunidad porque le está trayendo un montón de dolores de cabeza. Y se nota además eso, que les dice, en vez de acción de gracias, le dice, oh insensatos o hipócritas Gálatas. Les dice así, si mal no recuerdo, en el versículo 6 de la carta. Bueno, la primera parte es esta. La segunda parte de todas las cartas, disculpen la lentitud de mi máquina, La segunda parte de estas cartas es ya lo que vamos a llamar el cuerpo. A ver si escribe bien con rojo. Sí, escribe con rojo. El cuerpo, ¿sí? El cuerpo de la carta suele tener, ya hicimos macana, suele tener una parte doctrinal y una parte moral o parenética. Bien, no quería esto, yo no quería esto con rojo. Vamos a ver si. Gracias por su paciencia. Bien. Esta segunda parte es el cuerpo de la carta. Tenemos la introducción y el cuerpo. El cuerpo tiene una parte doctrinal, que es una parte teológica, rigurosa, donde Pablo va a desplegar gran parte de esta revelación que él tiene como geógrafo. Ocupa la mayor parte de las cartas, la parte doctrinal, y después, siempre dentro del cuerpo, en una parte moral o parte parenética, así lo van a tener subtitulado en sus Biblias, tiene una aplicación de tipo moral, de tipo de costumbres, en lo que se ha hablado en la parte doctrinal. La parte doctrinal se refiere a la fe, a lo que hay que creer, y la parte moral a las obras de esa fe.
de esa fe que impregne la inteligencia y la espiritualidad de cada iglesia, se traduce en obras. Muy bien. Entonces tenemos por un lado la introducción, el cuerpo, y por último vamos a tener la tercera parte, la conclusión. Conclusión. Ya hicimos lío, ¿eh? Muy bien. La conclusión. ¿Qué tiene esta conclusión? El epílogo, ¿sí? El epílogo, la despedida. Vamos a escribirlo con negro otra vez. Despedida. Despedida, saludos. Mensajes. Hay bendiciones en esta conclusión. Es muy breve. Muchas veces Pablo va a escribir de su propia mano. Pablo, lo que nosotros sabemos, eso se me olvidaba. Nosotros por las cartas sabemos que Pablo no escribe, Pablo dicta. Pablo tiene un secretario o varios secretarios, pero por lo menos tiene un secretario. Él le dicta. Pablo, después del encuentro con el Señor, donde queda 3 días ciego, queda evidentemente con una enfermedad en los ojos. Muchas veces en las conclusiones vemos que Pablo dice: este saludo va de mi puño y letra, para que vean que soy yo el que escribe, y le pone con letras grandes, dice Pablo, así firmo mis cartas. En la época esta, Pablo ya denuncia, creo que en la segunda o la primera carta a los Corintios, que hay pseudonimias, es decir, hay cartas falsas. Circulan cartas como que son de él o son de Pedro, y no son ni de él ni de Pedro. Entonces él les pone ese sello, esa firma de su propia mano, para que vean que por lo menos el saludo lo firma él, avalando todo lo que figura arriba. Bueno, no sé si me olvido de algo más para esta segunda clase. Les voy a dar una tarea, así ya empezamos a caminar en este año, ¿no? Más allá de hacer estas presentaciones, les pido por favor que esta semana vayan leyendo la primera carta a los tesalonicenses. La primera a los tesalonicenses. Yo la semana que viene voy a subir un video o mandar material para poder trabajar en base a la lectura que ustedes puedan encontrar de la carta a los tesalonicenses. Les ruego que adelanten un poco también leyendo alguna introducción que tengan en sus Biblias o en las bibliografías esta que yo he dado la clase pasada. Uno desde acá no puede hacer exactamente lo mismo que en una clase. Yo, esta materia de Biblia 4, lo que más hacemos en clase es leer a San Pablo, hacer que San Pablo suene, y tratamos en lo posible de leer las cartas enteras en clase. Yo, imagínense que no voy a grabar un video donde yo leo toda la carta, porque no tendría problema en hacerlo, pero no tiene sentido. Esa es la parte interpersonal que por acá no podemos tenerla. Yo, si llego a encontrar algún otro método un poco que nos acerque un poquitito más entre todos, no sé, ver alguna videoconferencia, total no somos demasiados, en donde todos nos podamos escuchar e interrumpirnos y preguntar y escuchar distintas versiones de la misma carta o del mismo capítulo, mejor. Yo por ahí estoy investigando algunas plataformas de videoconferencia, porque realmente, entre paréntesis, no sé hasta cuándo va a ser esto. No tenemos un panorama muy alentador a nivel salud pública, pero bueno, en principio voy por acá, porque me vean y me escuchen un poco, por escribir ahí un poco desprolijamente en este pizarrón improvisado. Les pido por favor que en el transcurso de estos días y hasta el próximo miércoles tengan leída la primera carta a los tesalonicenses, porque ya ahí voy a trabajar con un problema puntual que aparece en esa carta. Bueno, como decíamos cuando escribíamos cartas a mano sin otro particular,
Los saluda muy atentamente su profesor de Biblia 4. Espero que tengan una buena semana, que se les esté haciendo llevadera esta cuarentena que tiene cosas muy lindas, cosas un poco difíciles también, el estar todo el día en casa, pero bueno, por algo Dios nos ha puesto en cuarentena, en su cuaresma a todos. Bueno, les mando un saludo grande y espero que esto haya salido bien. Adiós.